amigos de Sensor UABC? El día de hoy nos encontramos muy felices y emocionados por el contenido que te tenemos el día de hoy. Yo soy ahora Sofía. Soy Ramsey Galeana. Y bueno, quiero que se queden por favor con nosotros, ya que les vamos a mostrar cómo nosotros y la universidad festeja el Día de Muertos. ¿No es así, Ramsey? Es correcto, ahora no se pierdan de este episodio que estará lleno de eventos extraordinarios y datos muy interesantes. Y bueno, comenzamos con Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Acompáñenos. Hola cimarrones, soy Cassandra Legorreta. Y yo soy Armando Manso. Hoy estamos aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así es, en esta ocasión nos encontramos un bonito altar dedicado a Juan Rulfo. Él fue un famoso escritor mexicano. Vamos a verlo, acompáñenos. Sí, buenas tardes. Hicimos este altar entre compañeros del Instituto de Filosofía, que fue lo que estudié yo antes, y su servidor y otra compañera egresada del Instituto de Filosofía, y también nos ayudó una compañera que se llama Natalia de Medicina. Pues el altar está dedicado a tres personas: José Revueltas, que pues fue un escritor y comunista mexicano, un profesor de la facultad que falleció en 2018, Gerardo Estrella, y una compañera que es de hecho hermana de nuestra compañera egresada, Elizabeth Rico, que era también estudiante de nuestra facultad y pues falleció en el 2015. Claro, pues queríamos exponer algo que nos parecía importante, ¿no? Personas de nuestra facultad que han tenido impacto, ¿no? Nos dejaron alguna huella, como el profesor Gerardo Estrella, que pues era querido por estudiantes de acá, era creo que originalmente economista y daba estructura socioeconómica de México aquí en nuestra facultad, clases de historia, y también pues la compañera Elizabeth, que como dije pues murió en el 2015, y a mí me parece un caso particular mencionar brevemente que ella pues fue víctima de bullying aquí en la escuela, y eso coincidió además con pues ella se suicidó. No era la única causa, claro, pero pues nomás para recalcar, ¿no? Eso también es parte de importancia de estar acá, de la responsabilidad que tiene, como yo estudio educación, pues uno se da cuenta de la gestión educativa, de pues atender los problemas, de valorar estos aspectos socioemocionales de educación que a veces dejamos fuera, y pues nomás también para hacer este llamado de atención, y que las autoridades creemos que ahora son mejores que hace unos años, pero igual pues cosas que podemos ir mejorando. Hola cimarrones, en esta cápsula visitaremos uno de los eventos que se realizó para festejar el Día de los Muertos. Acompáñanos. Hola, buenas tardes compañeros, los invitamos a venir a la feria a festejar el Día de Muertos. Estamos vendiendo pan de muerto relleno y hay otros puestos con más variedades. Igual los invitamos a ver la competencia de Catrinas y los altares de muertos, así como las calaveritas que se van a recitar por la tarde. Los esperamos. Bye. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Saúl, estamos aquí en Fairy. Traemos nosotros exponiendo algunas playeras y sudaderas. Nos pueden encontrar como DJ Preprint en redes sociales o nos pueden por Instagram o Facebook. Nosotros manejamos lo que son productos personalizados para sus cumpleaños, conciertos, para fiestas o incluso para algo que simplemente les guste.
estamos aquí. Los queremos invitar a todos a que se den por una vuelta y que aprovechen los eventos que hace la facultad para que pues todos nos reunamos. Hola, soy Simota y soy alumna de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, y con mis compañeros estamos vendiendo cupcakes de vainilla y cupcakes de chocolate, brownies, y estamos vendiendo pie de queso y también pie frío. Está muy delicioso y los invito a que vengan a consumir a nuestra facultad. Hola, ¿qué tal compañeros? Soy Jared Mendoza de quinto semestre de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Hoy por el Día de Muertos estamos haciendo varias actividades. Tenemos calaveritas literarias, tenemos un tianguis y vamos a tener también catrinas y catrines. Nosotros estamos en un stand, pusimos café frío y caliente, diferentes tipos de jarabe y pan de muerto de Tecate, el mejor pan a nivel nacional. Los invitamos a venir a comprar. Ahorita yo tengo ya algo de fila, entonces me apuro y los invito a participar. Así es como se terminó uno de los eventos que se realizó para festejar el Día de los Muertos. Gracias por acompañarnos. Hola, hola comunidad cimarrona. El día de hoy estamos aquí en la Facultad de Artes para llevar a cabo esta festividad tan mexicana como el Día de los Muertos. Vamos a continuación a ver el altar de muertos que los tienen preparados nuestros compañeros de la Facultad de Artes, así de que acompáñennos. Todo el proceso desde su inicio llevó aproximadamente un mes y pues sí, los estudiantes y todos los alumnos se fueron emocionando, incluyendo, e incluso esta última semana que fue ya el armado del altar, tuvimos más estudiantes ayudando en todo lo que es la decoración, el acomodo y pues siguiendo con la creatividad. Y una más importante resaltar es que está casi 90% con material reciclado, material que donaron alumnos y que también se tomó de aquí el taller. Es lo que intentamos hacer ver a las generaciones más jóvenes, que todo tiene potencial y todo se puede cumplir. Yo como docente, mi interés es que todas las habilidades artísticas que han aprendido pues se pueda desarrollar en un evento que sea comunitario y que sea motivante, ¿no? Que llame mucho la atención y que les guste a los estudiantes. Y la finalidad es que todo, por ejemplo, talla, ensamble, modelado, pintura, todas las habilidades que ellos adquieren puedan presentar en algo que les emociona, les gusta y los une como comunidad. Papel maché, papel cascarón de huevo. Bueno, diferentes. Cartón, periódico, diferentes materiales. Con ramitas. Sí. Con ramas, con la instalación completa. Me encantan las velas colgadas.
que pronto caerán. Somos las leyendas que van a contar. Nada que nunca muere y como muere quien ya no está. Solo los recuerdos quieren, la luna no deja de brillar. Somos las leyendas que van a contar. Somos las leyendas que van a contar. Nosotros nos enteramos a través de la convocatoria, incluso por correos, también por publicaciones, y de ahí ya se pasó la voz a través de profesores y alumnos. Pues, muchas gracias, esperemos que les haya gustado este altar que hicimos con mucho esfuerzo. Hola comunidad cimarrona, el día de hoy nos encontramos en la Facultad de FEIRI, donde vamos a visitar los altares de muertos realizados por los estudiantes. Acompáñennos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marlene Montero González, soy del grupo 342 de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas de la FEIRI y les voy a explicar sobre nuestro altar. Nuestro altar, para empezar, queríamos representar el poder femenino de todas aquellas mujeres que hicieron un cambio durante sus épocas, porque cada una representa una época diferente. Para empezar, tenemos a Frida Kahlo, que es una de las pintoras más reconocidas y que inspiró a muchas personas, además de sus condiciones, y pues la representamos en el altar con un cuadro. Y pues también tenemos a Efigenia González, que ella fue una de las pioneras del feminismo del lado izquierdo, y la representamos con el pañuelo morado. Y tenemos a María Félix, que María Félix en su tiempo la conocemos como una de las artistas del cine mexicano más, pues como podemos decir, muy empoderada, porque sabemos que su carácter era muy fuerte. Por algo la conocían como la Doña, ya que su influencia en la cultura popular pues fue muy allegada y sí pegó hasta ahorita en este tiempo. Y tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que también en su tiempo fue una muy buena poeta y se le reconoce igual, y por eso también la representamos, al igual que a María Félix con sus joyas. Mi nombre es Rocío Castillo Hernández del grupo 332 y aquí está nuestro altar que lo hicimos en honor a Homero Gómez González. Fue un activista, luchador de, más que nada, lo que sería la mariposa monarca. Pues de los tres personajes que están aquí en el altar, los tres son del estado de Michoacán, un estado que pues es bastante rico, tanto en historia como en lo que es la naturaleza. Entonces, pues este es nuestro altar. En cuanto a los elementos de él, podemos resaltar la fotografía, primeramente, que sería aquel elemento en el cual el alma de nuestro difunto recuerda la vida que tuvo aquí en la tierra. También tenemos el arco de flores de cempasúchil. Estas flores las hicimos los del grupo a mano, representando como este portal, ¿no?, que viene del difunto hacia el altar que se le ha preparado. El camino cubierto de flores de cempasúchil, que es el camino que pues se ha de atravesar. A su llegada tenemos los vasos con agua, que es para
para que nuestro difunto pueda saciar la sed por el viaje que ha tenido. También tenemos la cruz hecha a partir de la sal, que la sal significa, representa la purificación del alma, y la cruz sería, aparte de la el gran impacto influencia que tiene la religión católica en nuestro país, pues también simbolizan los 4 puntos cardinales. Bueno, es importante no olvidar, ¿no?, la lucha de ideales, así como nuestros personajes que aquí representamos lo hicieron. Y bueno, es una clara demostración de que muchas veces es complicado, es peligroso, pero como futuros administradores públicos y de las ciencias políticas, tenemos que tener muy en claro, ¿no?, que la lucha es constante, y no olvidar el recuerdo y el legado que muchos activistas y defensores sociales nos dejan. Y es así como concluimos nuestra cápsula del día de hoy, aprendiendo un poco más sobre esta tradición de la cultura mexicana. Gracias a la Facultad de FEIRI por invitarnos a esta increíble demostración. Sigan viendo Sensor UABC. Bueno, ahora vamos en camino a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, ya que unos de mis compañeros me dijeron que ahí había un altar o varios altares muy bonitos, y también quiero que vean por dónde estamos pasando. Ya casi toda la escuela está preparada para recibir el Día de Muertos, así que quédate con nosotros. Vamos. Amigos, ahora sí ya estamos a punto de llegar a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Realmente no sabemos qué nos vaya a deparar, no sabemos si hay 1, 2 o 3 altares, así que quédate con nosotros para ver. Amigos, acabamos de llegar a la Facultad de Turismo y nos acabamos de encontrar un altar hermosísimo que quiero que vean ahora mismo. ¿Vamos? Vean por favor. Vean qué grande, hermoso y bonito se ve. Y ahorita vamos a platicarles un poquito de las cosas que podemos encontrar en él. De primera instancia podemos ver que está dedicado a un personaje y tiene una forma muy diferente al resto de los altares que hemos visto el día de hoy en la universidad. Podemos ver cómo este altar comienza con unas curvaturas de flores de cempasúchil amarillas y naranjas. ¿Qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Esperemos que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a mirar cómo se vive el espíritu halloweenesco en UABC. Acompáñenos. Ok, ¿cómo viviste tú Halloween en la universidad? Pues lo sentí muy cómodo, la verdad. No esperaba que tantos compañeros o estudiantes se disfrazaran, o incluso como que vivieran esta tradición de acompañar a sus compañeros, de tener como estos disfraces que sean como macheados, como de dúo, de tríos o incluso pues de más personas. Fue muy interesante ver a toda la comunidad que pues se unió para pues celebrar el Halloween de una forma, pues aunque era de día, porque normalmente se hace pues en la noche y como que se reparten dulces. Escuché por ahí que también hubo fiestas en algunos salones, entonces pues eso me pareció muy divertido y interesante. Ok, ¿cómo sentiste el ambiente? Lo sentí pues igual, como muy cómodo. También vi que las chicas de arte se pusieron a bailar, vi como que muchas actividades así como muy padres, muy divertidas.
igual pues como intercambio de dulces, como concursos de disfraces. Habían unos disfraces muy ingeniosos, la verdad como que muy divertidos y fue como que algo muy increíble de ver. Ok, ¿y cómo vives tú Halloween? Yo en lo personal, pues mi familia sí tiende como a decorar la casa, a dar dulces a los niños. Igual pues de chiquita también me disfrazaba mucho y pues creo que es más que eso, ¿no? Como las tradiciones de ver películas durante esa temporada de Halloween, películas de terror clásicas o incluso pues de las nuevas si es que pues salen a estrenos. Y también hacer calabazas, es muy divertido ver cómo también hacemos las calabazas, también un poco incluyendo pues el Día de Muertos, también como que las flores de cempasúchil, toda la temporada como del otoño, es muy lindo. Gente, gracias por su atención. Espero que la hayan pasado muy bien en su Halloween y nos vemos a la próxima.
Hola cimarrones, bienvenidos a una nueva cápsula. En esta nos van a acompañar a la Facultad de Deporte a platicar con algunos alumnos y que nos cuenten su experiencia en esta facultad. Hoy nos encontramos con Julio Humberto, ¿de qué semestre eres? primero. ¿Cuál ha sido tu experiencia en general estando en esta facultad? Es una facultad con materias muy completas, la verdad. Creo que fue la mejor opción que pude haber tenido, ya que me encanta lo que hago, el deporte y todo lo relacionado con lo físico. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu carrera? Yo creo que aprender todo lo relacionado, pues como dije antes, es algo muy divertido y entretenido y me gustaría hacer que todo esto llegara a más gente y que todo fuera más conocido. Estamos aquí con Aixa, Aixa. ¿En qué semestre vas? en primer semestre. Okay. ¿Qué es lo que te motivó a entrar a la carrera de deportes? Pues más que nada mi coach, porque fue quien estudió esto y yo practico voleibol, entonces una de mis metas es ser jugadora profesional y también enseñar todo lo que sé. Me gustaría que las demás personas conozcan sobre el deporte y que aprendan bien y ya. ¿Qué es lo que más te ha gustado a lo largo de la carrera? Pues me gusta que estoy aprendiendo a cómo desempeñarme dependiendo de las edades de las personas, también pues conocer cómo funciona nuestro cuerpo para saber qué tipo de ejercicios poner, en cuánto tiempo, todas esas cosas, y pues también que me mantiene activa. Y pues también me motiva como a seguir en lo que me gusta y pienso que es algo que puede pasar con cualquier persona. Estamos aquí con Joshua Lepe. Joshua, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? Lo que más me gusta, la instalación está bonita, tiene mucho campo, tiene de todo. La verdad las materias, yo pensaba que iban a ser como más enfocadas en el deporte, pero también tiene áreas de salud y de psicología. Okay. ¿Y qué es lo más difícil? Lo más difícil, pues las materias de teoría, morfofisiología y de psicología, pero también son los que más me gustan. Yeah. Pues nos encontramos aquí con Jairo Amavisca. Jairo. ¿En qué semestre vas? Ahorita estoy cursando el primer semestre. Ok, ¿y qué fue lo que te motivó a entrar a la carrera de deportes? Ok, mi motivación fue yo desde pequeño siempre he practicado el deporte y siempre me ha encantado todo eso. Por ejemplo, el fútbol, boxeo, básquetbol, y esta carrera se me hace muy completa y he ganado 7 medallas en boxeo y sí, más que nada porque siempre lo he practicado y también mis padres me han motivado a entrar a esta carrera. Muy bien. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil, tengo una materia que se llama morfofisiología, una materia bastante complicada pero muy completa, es como de medicina, me enseñan sobre el cuerpo, anatomía, cómo funcionan los músculos, etc. Y bueno, cimarrones, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero hayan encontrado útil esta información y estas entrevistas con los alumnados de la Facultad de Deportes. Nos vemos en la próxima. Te agradecemos que te hayas quedado al final de este programa. Fue un especial tan emotivo el compartir estas tradiciones tan bonitas con todos ustedes. Además, no olvides seguir en nuestras repeticiones los días miércoles y una transmisión nueva cada domingo a la 1 de la tarde. Esto fue Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario.